Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo a los Candidatos de Constituyente Organizado. Con nosotros hoy estará nada más ni nada menos que Manuela Arroyo, candidata del Distrito 23. Tremenda candidata, sin duda. Estamos invitándola ahora. Acepta nuestra invitación. Como ya saben y es habitual, ya este es nuestro sexto live conociendo a los candidatos. Constituyente Organizado es un sitio web que se ha propuesto una meta, y esa es reducir la dispersión de votos que existe hoy actualmente en, en las, en la izquierda, digamos, en las izquierdas. Rollo Manu nos acaba de saludar. Vamos a invitarla por acá para que ya está dentro Manu, pero nos falta. Saludamos a Luis Mariano, que también nos está acompañando. Vamos a ver qué pasó con Manu. Parece que Manuela entraste por... Ahora sí. Ahora sí. Manuela, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, placer de que estés con nosotros y tener esta oportunidad que nos da la tecnología de por lo menos estar una hora conversando. Sí. Hola, Manuela, hola. Diga. aprovechemos nuestro tiempo, porque tienes muchas cosas que contarnos, tienes muchas cosas de qué hablar. Esperemos que te acomodes bien ahí con el celular y el audio. Ya, ahí está. Mira, una mujer joven, pero con un currículum que ya se lo quisiera cualquier abogado de Chile. Con ello digo de antemano que tú eres abogado. Tienes mucho que decirnos al respecto. En tu historial, para quienes no te conocen, ¿no es cierto?, apareces como una de las defensoras de los comuneros mapuche. En el caso Macay Lusinger, un caso muy mediático, ¿no?, en Chile, y por la magnitud del evento. No conforme con ello, te transformaste en abogada de muchos jóvenes, y en particular de los jóvenes que fueron demandados, ¿no es cierto?, por el caso del hotel. Recuérdame el nombre. Yo no estoy en ese caso, pero sí he defendido presos políticos del estallido social. A eso sumamos también que te apoya el grupo Mudatima, Ujú. ¿no es cierto?, que es el movimiento del cual tú nos vas a hablar y nos vas a decir en el fondo cómo llegaste allí y largamente. Bueno, se puede extender. Y tiene además un hijo mapuche, que para alguien, ¿no es cierto?, que no nació en ese mundo, podríamos decir que es algo no típico, ¿no?, en Chile en estos tiempos. Manu, bienvenida. ¿Con quién hablamos hoy? Bueno. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias, César, por la invitación. Primero que nada, saludarte, bueno, contarte, yo soy Manuela Arroyo, eh, soy abogada, he trabajado, pero no solamente soy abogada, sino que, bueno, primero estudié licenciatura en Historia, soy licenciada en Historia, después me titulé como abogada después de licenciarme en Historia, luego de eso estudié un magíster en Derecho Penal, un doctorado, estoy haciendo mi tesis doctoral y soy profesora también de Derecho Constitucional. He trabajado durante harto tiempo en defensas penales, trabajé en la Defensoría Penal Mapuche, también trabajé en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego del estallido social trabajé también defendiendo presos y presas del estallido social, presos políticos. He defendido también, he estado en distintas causas, soy querellante en el caso Huracán, pero además de eso también he trabajado como defensora
de comunidades y en defensa de los ríos. El año 2018 logramos detener 2 centrales hidroeléctricas en el río Cautín, y eso significó también un gran avance en la defensa de la naturaleza, y hoy día soy parte del movimiento por la defensa del agua, de la tierra y del medio ambiente, Modatima, con quien estamos trabajando por el derecho humano al agua y con quienes también nos hemos estado articulando a nivel nacional para luchar por la defensa del agua en todos los territorios. Wow, hay mucho que hablar entonces. Mira, la primera inquietud que a mí me asalta en estos momentos tiene que ver con tu relación con el mundo mapuche. De hecho, estás en un distrito, ¿no es cierto?, que a nivel nacional tiene un conflicto en Estado mapuche, que lo vamos a denominar de ese modo, muy mediático también, ¿no? Y en el último tiempo, por distintos motivos, ¿no es cierto?, ha estado a la palestra noticiosa. Y tú, de algún otro modo, eres protagonista de ese proceso. ¿Cómo te acercas tú? ¿Cuándo llegas tú al mundo mapuche? ¿Cuándo se genera esta cercanía? Sí, bueno, yo nací en Santiago, me eduqué en Santiago y no tenía como desde un principio como un vínculo mayor como con el mundo mapuche en sí. Pero bueno, yo desde mucho tiempo que me he organizado en distintos espacios y en particular participaba en un colectivo que se llamaba Alex Lemun, donde hacíamos espacios de educación popular en la población lormía en Peñalolén. Y a partir de esa experiencia comenzamos también a conocer lo que estaba pasando desde el 2002, 2005 en adelante con las comunidades mapuche. Y desde esa fecha me tocó visitar primero distintos territorios. Primero conocí Temucuicui, me invitaron a los Guillatunes. Y luego, cuando estaba estudiando Derecho, ya empecé como a trabajar más directamente con las comunidades y finalmente me quedé ahí viviendo en el territorio, defendiendo también estos espacios. Y más que nada, como que siento que mi principal vinculación tiene que ver como con, en primer lugar, porque igual como una situación súper fuerte de violencia del Estado, súper fuerte de desigualdad social, que finalmente me hizo también como sentir de que podía hacer algo por ayudar en esta problemática que se estaba viviendo. Y a partir de eso también, trabajando con las comunidades, comencé también a conocer las problemáticas que subyacen a este conflicto, que tienen que tener que ver con un conflicto territorial, con un conflicto ambiental y un conflicto también por la defensa de la naturaleza y los territorios. Y en eso creo que igual cuando una persona, aunque seamos chilenas, en mi caso, cuando una tiene una conciencia respecto del entorno de donde uno está, del sentido finalmente de las cosas y por qué existe tanta desigualdad, no queda como más que comprometerse también, como asumir, digamos, ese compromiso. A mí me tocó hacerlo en relación con el pueblo mapuche y poner a disposición también como de las convicciones el trabajo que se va desarrollando. En mi caso es ser abogada defensora, y ha sido también tratando de ayudar, de aportar desde mis conocimientos a la lucha social. Miren, esto más de 15 años, por lo que yo saco cuentas, a partir de lo que tú me cuentas, en esta relación con el pueblo mapuche. ¿Cuáles son las cosas más dolorosas que te ha tocado vivir o que te tocó vivenciar quizás al lado de ellos? Yo creo que lo más fuerte que me tocó presenciar fue cuando mataron a Camilo Catrillanca. Camilo lo conocía también desde 2005, cuando empecé a ir a Temucuicui, desde que era igual súper chico. Y si bien no era mi amigo, pero sí igual conozco a su familia, al lonco, a su papá, y igual compartíamos algunos espacios, un par de veces compartimos un asado en el río, no sé, en los Guillatún, y obviamente había como un conocimiento previo. Y cuando mataron al Camilo, recuerdo que yo justo estaba trabajando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y recuerdo que estaba en mi casa y me tocó, fui a lavar la ropa a la lavandería, y subí y tenía muchas llamadas perdidas, yo estaba con mi guaguita, y comienzo a ver, y de repente así, bueno, allanamiento, y un mensaje así como mataron al Camilo, y ahí ya como hablé en el instituto, partimos, yo me tocó ir con un compañero directamente hacia Ercilla,
dejé ahí a mi guagua encargada y fuimos y entramos al CESFAM, que es donde está en el consultorio donde estaba el cuerpo de él. Y se había formado como un velorio al interior del CEFAM. Estaba su familia rodeándolo, había mucha gente afuera, bueno, también habían protestas afuera, y nos tocó estar ahí. Un compañero tuvo que ir ¿cómo se llama? Cuando uno se muere, la autopsia, y a mí me tocó ir a la comisaría de Coyipulli a ver si habían personas detenidas. Y en ese momento nosotros nadie sabía de que existían testigos respecto como el asesinato del Camilo. Y justamente me tocó ir a la comisaría y tomar el relato del menor de edad que había estado presente ahí, llegar a Temuco, elaborar el informe, entregarlo a mi jefatura en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y a Consuelo Contreras, que en ese tiempo era la directora, y a partir de esa información fue que también se generó la denuncia pública, una querella, y yo creo que eso fue como, en mi experiencia, una de las cosas más fuertes que me tocó vivir, o sea, presenciar a alguien que uno conoce que ha asesinado por la policía, también presenciar cómo se realizó este montaje, cuando se escondieron las pruebas, cuando se dio otra versión, y creo que eso ha sido uno de los hitos más importantes, pero también me ha tocado, bueno, muchas cosas, vivenciar lo que pasó en el caso Huracán. Hoy día soy querellante también en ese caso, donde existió un montaje por parte de carabineros para acusar de terrorismo a comuneros mapuche, y así finalmente son distintas experiencias que en el fondo van hoy día como un poco el proyecto político que estamos levantando desde la candidatura constituyente. Tiene que ver, por un lado, claro, con un conocimiento teórico, con mi experiencia como docente universitaria, o como litigante, o como candidata a doctora en Derecho, pero también tiene una dimensión que tiene que ver con la vida misma, porque ser una mujer organizada, que ha trabajado en las comunidades, que conozco el territorio y que he forjado también como mi currículum, no solamente desde un escritorio o desde una pantalla diciendo apoyo tal cosa, sino que haciendo una experiencia de vida también, en la cual desde mi profesión y desde mis conocimientos he podido aportar en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Desde una visión que es muy de protagonista en tu caso, el conflicto entre el Estado y Mapuche, si tuvieses que resumirlo, ¿dónde se origina y por dónde pasa? Para que el Estado, en el fondo, cometa un atroz crimen como el que cometió, ¿no es cierto?, ya por todos conocido, como en el caso de Camilo. ¿Por dónde pasa el conflicto en el Estado mapuche en estos momentos? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, al Estado, o para algunas quizás élites que tienen cautividad del Estado en estos momentos, es tan importante el espacio ahí mapuche? Claro, lo que pasa es que uno no puede analizar cómo lo que hoy día se vive en el Gualmapu sin tener una perspectiva histórica respecto a estos antecedentes. O sea, si bien existe como una concepción de que existe un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno desde hace 500 años, las fechas son mucho más recientes. La corona española con el pueblo mapuche firmó tratados que luego, digamos, fueron ratificados en 1825 en el Tratado de Tapigüe entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, donde se establecía como frontera el río Biobío. De hecho, si tú piensas en la Universidad de la Frontera y muchas de las cosas en la frontera que se hablan en Temuco tienen que ver con eso, porque una zona que era una frontera en un límite entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile hasta el siglo XIX. Y no fue sino hasta 1861 cuando Cornelio Saavedra dirigió estas tropas que lideró entre comillas, pacificación de la Araucanía, que terminó en 1891 con las derrotas militares, y que llevaron consigo no solamente la guerra y finalmente un genocidio hacia un pueblo que se encontraba, digamos, viviendo en libertad en sus tierras. Y junto con la derrota militar, lo que vino después fue la imposición y la construcción de un Estado, de un modelo de Estado
que finalmente lo que hizo fue despojar a las comunidades de sus territorios, y no solamente despojarlas de su territorio como desde una perspectiva material, sino que también existe un despojo que tiene que ver con cómo uno se sitúa en el espacio, también tiene que ver como con la forma de ver la vida. Entonces se impuso un modelo que administrativamente lo que hizo fue decir ya, de aquí en adelante toda esta tierra deja de ser tuya y es del Estado de Chile, a ti te toca, no sé, 1 metro cuadrado, por decirte un ejemplo exagerado, eso es lo que te toca, y esos son los títulos de Merced que actualmente se utilizan como antecedentes legales para poder optar a un fondo de tierra. Y luego de eso podemos decir, bueno, entonces me quitan las tierras, se instala el Estado, y se instala el Estado con todo su aparataje administrativo, jurídico, religioso, y lo que hace fue también, darle tierras a los colonos, y ahí se origina el conflicto. Yo creo que eso tiene que ver no solamente, como te decía, como una dimensión material de despojo territorial, sino también con una forma, como insertar y imponer una forma de situarse en el mundo. Eso es como conocido también como la teoría como el colonialismo interno, es decir, que existe una colonialidad, la imposición de un modelo occidental hegemónico respecto, por un lado, como una colonialidad del ser, es decir, que lo blanco, lo europeo, es superior a lo indígena, a lo latinoamericano, que son nuestras raíces. Entonces hay conocimientos que son mucho más valiosos y provienen desde, no sé, desde la Universidad de Madrid, y no desde una universidad que esté en nuestro país, o que hay conocimiento, o no sé, por lo que habla Galeano, así que hay música que es docta, y otra que es folclore, y otro que es arte, y otro es artesanía, y eso tiene que ver con eso. Y por otro lado también es el conocimiento, también existe una dimensión supercolonial, es decir, porque cierta medicina es más legítima que, no sé, que las medicinas ancestrales, porque ciertas creencias son consideradas religiones y otras son consideradas como creencias. Entonces ahí hay toda una dimensión colonial que también se traslada hacia lo jurídico, y en el modelo jurídico se ha impuesto históricamente también una forma de resolver los conflictos, de administrarse políticamente, legalmente, que tiene una dimensión monocultural, es decir, que es solo de una cultura que se impone por sobre la otra. Y claramente esta imposición de un modelo a la fuerza, mediante el despojo territorial, mediante también la imposición de otra forma de relacionarse con la naturaleza, una forma extractivista, que ve la tierra, que ve el agua como un objeto de consumo, funcional a las necesidades de desarrollo económico humana, y no como un ser vivo que también, como un entorno respecto al cual las personas somos como un elemento más dentro de la biodiversidad y de la existencia, y por lo tanto también desde la perspectiva de los pueblos indígenas existe una concepción mucho más horizontal y respetuosa con la naturaleza. Entonces creo que hoy día el fondo del conflicto tiene que ver con un despojo territorial, un despojo respecto a las formas de relacionarse con la naturaleza, y también estas distintas formas se plasman en los conflictos de desarrollo que hoy día hacen de que existe un conflicto territorial importante, un conflicto por el agua importante, y un conflicto también por conseguir la vida y la forma de organizarse, que muchas veces es antagónico. Y frente a este conflicto, el Estado chileno ha actuado históricamente mediante la criminalización, mediante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tal como lo estableció la Carta Interamericana de Derechos Humanos el año 2014, cuando condenó al Estado chileno, y tal como lo hemos denunciado como paulatinamente en todas las instancias donde podemos realizar. ¿Por dónde pasa la solución al conflicto hoy? Yo creo que necesariamente tiene que ver con un ordenamiento territorial distinto. Creo que si bien hoy día veo muy difícil que se acabe con el modelo forestal, o que se acaben con todas las centrales hidroeléctricas, sí, obviamente hay que establecer que hay zonas que son zonas protegidas por el pueblo indígena, y que hay zonas que ya no pueden seguir siendo depredadas. Por ejemplo, estamos hablando de que hoy día en la Araucanía estamos viviendo, y uno va por los caminos, una invasión de forestales, de monocultivos, que precisamente incluso son subsidiadas por el propio Estado. Perdón, pese al conflicto, ¿sigue aumentando el ingreso de forestales al Gualmapu, llamémosle de ese modo, en este momento? Es que cada vez hay más y más forestales, porque en el fondo también lo que se hace es que se compran tierras, se utilizan para la explotación de los monocultivos, y como termina siendo un negocio rentable, en especial para las empresas forestales que se compran a sus competidores más chicos,
Finalmente hoy día tenemos un paisaje de millones de hectáreas de monocultivos que pertenecen mayoritariamente a la forestal de Arauco, a la forestal Mininco, de quienes son dueños Mate y Angelini, que bien sabemos que cómo actúan en relación con el poder en Chile, y eso también va de la mano como con todo un conflicto territorial que es lo que hoy día nos estamos viviendo. Entonces, ¿el Estado qué hace? Se pone también del lado de las empresas, se pone del lado como desde la perspectiva del orden público, y lo que hace también es desconocer un sinnúmero de derechos históricos y culturales que tiene el pueblo mapuche en su territorio. Tú en febrero de este año fuiste agredida cuando quisiste presentar tu candidatura en una manifestación que se conoce como el pantalonazo, si no me equivoco. Y bueno, es un poco irrisorio, ¿no es cierto?, quizá la imagen de esta gente manifestándose, pero evidentemente lo que llamaba era al presidente a ponerse los pantalones, ¿no es cierto?, en virtud de algo de no sé qué. Pero también vemos que la respuesta, ¿no es cierto?, hacia ti es de un conocimiento y te asocia, ¿no es cierto?, con el mundo mapuche, y la primera reacción es de corte violento hacia tu persona. Y desde esa perspectiva me sumo, ¿no es cierto?, el reciente caso del periodista Iván Núñez, ¿no?, y su camarógrafo. Eh, hay grupos de interés que les interesa en el fondo de algún otro modo involucrar a una parte del pueblo mapuche a su favor. O sea, yo creo que claramente hay grupos de intereses donde se mire. O sea, si también el modelo ha sido victorioso hasta la fecha en su forma de explotar la naturaleza, es porque también lo que hacen las empresas forestales a través como de sus planes de buena vecindad es socavar las relaciones sociales y comunitarias que existen, porque lo que hacen es comprar gente, pagarle o sea, como que le tienen guardias privados también, y lo que hace es que muchas veces la policía también actúa como guardias de intereses privados, más allá de proteger el orden público y los derechos humanos como debe ser su función. Entonces, claramente en la Araucanía hay un negocio, la violencia también es un negocio, y hay gente que se beneficia con que no se resuelvan las cosas. Y creo que eso también es un gran problema, porque donde hay conflicto también hay un lucro, y eso, digamos, finalmente se plantea de que los únicos violentistas es el pueblo mapuche, y eso no es real. Bueno, yo esto lo cuento a mis estudiantes en realidad frecuentemente, pero Chile es un país racista, y ese racismo no viene como el que aparece en la película, viene a partir de una experiencia que nosotros tenemos históricamente. Yo siempre cuento lo mismo cuando uno pasa la lista en la sala de clase, ¿no es cierto? Uno puede nombrar Errázuriz, Larraín y dice Pinchuleo y todos se pueden reír. Y surge inmediatamente, ¿no es cierto?, la idea del racismo con el cual nosotros nacimos. Sin embargo, eso a partir del estallido social parece que tiende a cambiar. Uno ve banderas mapuches enarboladas por distintos lugares. Es- eh, Mi pregunta va por dos ámbitos. Una es, ¿qué debe entender la gente por plurinacionalidad? Y segundo, ¿cuán preparados estamos para la plurinacionalidad en nuestro país? Desde la perspectiva o sea, de la plurinacionalidad, yo creo que uno tiene que hacer como algunas distinciones. Primero uno puede decir, bueno, uno podría plantear la existencia como de una multiculturalidad presente en el ordenamiento jurídico, pero una multiculturalidad que tiende a ser como muy funcional, como, o sea, como sigamos viviendo en el capitalismo, explotando la naturaleza, pero somos todos súper diversos, así como estilo Benetton, en la buena onda, ¿cachai? Como sin conflicto, aquí cae, no sé, estos de todos colores. Pero en la práctica, si uno lo mira desde la perspectiva de los derechos humanos, un enfoque basado en la plurinacionalidad dice relación con el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Necesariamente la plurinacionalidad, por un lado, de la pluralidad lingüística, de la pluralidad cultural, de la pluralidad religiosa, pero también de la existencia de ciertos derechos que históricamente han sido despojados a los pueblos indígenas, como es la tierra y el agua. Y con ello también creo que es muy importante proteger esta relación que existe entre los pueblos indígenas y la naturaleza, que es desde
desde el equilibrio, desde la preservación, reconociendo también que finalmente los pueblos indígenas son un legado intangible que es esencial desde el patrimonio mismo, y que también como pueblos tienen derechos que han sido históricamente violentados por el Estado de Chile. Entonces, cuando hablamos de la plurinacional, yo creo que es mucho más que reconocer la existencia de los pueblos porque existen. Yo creo que la gente mapuche no es su objetivo de que el Estado te reconozca, sino que su objetivo es poder recuperar una tierra donde vivir, un bosque que cuidar y preservar el agua. Y creo que desde ahí la plurinacionalidad se fundamenta en el reconocimiento de los derechos territoriales y en plasmar también que se respeten el derecho a la libre determinación, que es un derecho colectivo de los pueblos indígenas y que establece que los pueblos tienen el derecho a poder tomar decisiones respecto a sus modelos de desarrollo económico, educativos, de salud, etcétera. Y eso es algo que si bien yo creo que los sectores más conservadores, que es como el típico argumento que se utiliza así como que atenta contra el orden público y la soberanía del Estado, finalmente también pasa que este argumento cae cuando uno también conoce otras experiencias comparadas, por ejemplo, donde sí los pueblos indígenas tienen autonomía y tienen sus propios espacios de toma de decisiones y se respetan su sistema jurídico, su sistema educativo, y eso, si bien yo creo que uno podría decir no estamos preparados para aquello, claramente si no pensamos y no modificamos las cosas nunca vamos a estar preparados. Y hoy día lo que se hace presente y se hace necesario es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, libre determinación, y creo que solo desde ahí podemos como levantar la plurinacionalidad como desde este proceso constituyente. Ayer este país, anoche, fundamentalmente se llenó de cacerolas nuevamente. Y parece que el responsable tuviese nombre y apellido, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la figura de Sebastián Piñera. ¿Cuán cerca estamos de una solución pacífica o cuán cerca estamos de una solución violenta al conflicto social que vive Chile hoy? O sea, yo creo que eso yo no creo que se pueda determinar, no creo que estemos cerca o lejos de una solución, porque yo creo que mientras exista la desigualdad, mientras exista la miseria, mientras exista la injusticia social, no va a haber una solución posible en ninguna sociedad. Dicho lo anterior, creo que me gustaría profundizar en relación con la decisión que tomó el gobierno con enviar al Tribunal Constitucional el tercer retiro. Y eso tiene que ver precisamente con legitimar una institución tan cuestionable como el Tribunal Constitucional, que si bien fue creada durante el gobierno de Ricardo Lagos del año 2005, en una reforma constitucional, lo que hizo esta constitución, esta reforma constitucional también, es crear una institución que es absolutamente contrademocrática, contramayoritaria, porque no es electa ni democráticamente, ni en procedimientos públicos, sino que no es representativa y tiene la función de declarar inconstitucional mediante un control previo y un control posterior de las leyes, es decir, mientras se están debatiendo, mientras existen proyectos de ley, el Tribunal Constitucional, a requerimiento del presidente o de alguna cantidad de diputados, de senadores, diputadas y senadoras también, puede decir, no, esta ley es inconstitucional. Entonces es complejo porque en la práctica uno puede decir, bueno, si existe un proyecto de ley levantado o por el presidente o la presidenta, o por un diputado, senadores, diputadas, senadoras, que son personas que, nos guste o no, han sido electas democráticamente, puede existir una institución que no ha sido electa democráticamente, sino por votos políticos que finalmente diga, ya, ustedes que tienen este proyecto de ley es inconstitucional y por tanto no se puede promulgar. ¿Y cuál es la legitimidad democrática de aquello? ¿Quién eligió al Tribunal Constitucional que le dio esas atribuciones? Entonces, finalmente, existe un modelo represivo también por parte del Tribunal Constitucional que es absolutamente contramayoritario y lo que hace también es imprimir en decisiones que afectan a la vida de todas y de todos, como el caso, por ejemplo, del tercer retiro, voluntades políticas respecto a quienes son electas por el presidente de la República muchas veces, como el caso, por ejemplo, también de la presidenta del Tribunal Constitucional.
Y eso es súper fuerte, porque uno también va a ver, no sé, por el caso de los presos del estallido social, antiguamente existía una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que estableció de que la ley de control de armas, que es la ley de bombas Molotov, que porque hay muchos chicos privados de libertad por esta ley, era una ley que era inconstitucional y por lo tanto las personas podían optar a beneficio. Y los cambios del Tribunal Constitucional hoy día impiden de que los chicos del estallido social, los presos políticos del estallido social puedan optar a pena sustitutiva en estos casos. Y eso también es súper fuerte porque finalmente este Tribunal Constitucional está impidiendo de que muchos presos y presas del estallido social puedan cumplir condenas en libertad como cualquier otro ciudadano, y eso también obedece a coteos políticos y a decisiones políticas. Entonces, claramente hoy día, para que esto no vuelva a ocurrir, además de que renuncie Piñera, que me parece impresentable su acción ya de negar los derechos del pueblo así de manera tan brutal, pero por otro lado, que el tema también es de fondo, es que hasta qué punto podemos permitir que siga funcionando y existiendo un tribunal constitucional de las características que tenemos. Entonces creo que más allá de la crítica compartida y transversal hacia esta decisión del gobierno, también tenemos que pensar en cómo transformamos la institucionalidad y especialmente estas instituciones tan contramayoritarias, antidemocráticas como el Tribunal Constitucional. ¿Es la Asamblea una solución a este problema? Es que yo creo que el Tribunal Constitucional no, o sea, no necesariamente una asamblea va a solucionar ello. Si yo lo que yo creo que, si bien, o sea, en todo el ordenamiento jurídico tiene que existir un control de constitucionalidad, es decir, de que alguien diga, bueno, esta ley o esta norma sigue el espíritu de la Constitución, es coherente con los principios que establece la Constitución, y eso puede hacerlo un juez, una jueza en otras instancias de tribunales, puede hacerlo la Corte Suprema. Se pueden generar instancias como que suplan la función que hoy día cumple el Tribunal Constitucional, que finalmente lo que hace también es como hacer un cortapiso político respecto de decisiones que provienen también de, como te decía, pues, de una voluntad democrática, pese a lo cuestionable que hoy día es el Congreso, pero que en definitiva está mucho más legitimado que las decisiones que pueda tomar este propio tribunal. De ahí yo creo que se puede hacer un control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema, o que puede haber un control de constitucionalidad difuso, que es el que realizan los juezas en instancia, y eso es un modelo perfectamente posible. Sí, mi pregunta iba fundamentalmente, porque no sé si me quedó claro lo que dijiste, pero mi pregunta apuntaba a si esencialmente la Asamblea Constituyente que vamos a elegir tiene la potestad en sus manos de resolver el problema, o simplemente va a ser va a estar de algún otro modo delimitada, ¿no es cierto?, y sus tareas van a estar demarcadas por lo que de algún otro modo ha dictaminado el Congreso y la anterior Constitución. Le llamo ya anterior porque obviamente vamos a tener una nueva. No, yo creo que claramente aquí, independiente de que la derecha quiera establecer de que tenemos ciertos límites, hoy día si tenemos la posibilidad de transformar la Constitución es como para transformar todas las instituciones y procedimientos que son profundamente antidemocráticos. Y en ese sentido creo que es necesario también realizar transformaciones que permitan democratizar la toma de decisiones políticas, las instituciones y los procedimientos que sustentan este modelo. Y muestra de ello es, por ejemplo, la eliminación del Tribunal Constitucional, también la limitación al excesivo presidencialismo que existe en Chile, la creación de instancias democráticas, deliberantes y participativas, como plebiscitos regionales, comunales, nacionales, no sé, referéndum revocatorio, acciones populares de ley, que en el fondo que cualquier organización pueda plantear proyectos de ley, y hace una serie de medidas que claramente no es que no se lo pueda, sino que debe realizar esta Asamblea Constituyente, ya que yo creo que es mucho más profundo que decir como protejamos la naturaleza, protejamos los derechos de las mujeres, protejamos los derechos sociales. Eso está bien, es adecuado. Pero hay otro punto que tiene que ver cómo nos organizamos y estructuramos en torno como a la repartición de la toma de decisiones.
cómo finalmente hacemos de que esta toma de decisiones dejen de estar en las manos de los ricos y de los poderosos y de quienes los representan, y que finalmente sea el pueblo organizado, la ciudadanía organizada, la que pueda, a través de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias y también como en defensa de sus intereses, que puedan tomar decisiones y tener un peso también respecto como a lo que finalmente nos afecta a todas y a todos. O sea, como hoy día, por ejemplo, no sé, el precio del alimento se decía respecto a las leyes del libre mercado, subieron a bajar, y no a necesidades sociales. ¿Y qué tenemos que decir la ciudadanía respecto a eso? ¿Cómo controlamos también que se cumplan nuestros derechos? ¿Cómo hacemos que esto se hagan exigibles? Entonces creo que, como decías tú, no es que no solamente podamos hacerlo, es un deber que lo podamos realizar. Bueno, me queda darte la posibilidad de que pienses tu distrito y se entiende que uno de los mayores conflictos está asociado a este conflicto que ya hablamos, Estado mapuche. ¿Qué otros conflictos tiene el distrito 23 y que a ti te interesa que se visibilicen en la constituyente? Pasa que la Araucanía es la región más pobre de Chile. 7 de las 10 comunas más pobres se encuentran de Chile se encuentran en mi distrito. Y eso tiene que ver con una profunda desigualdad que se vive en la Araucanía, pero en todo Chile también. Quizás la gente de la ciudad no conoce mucho la realidad de las provincias. En provincias no llega internet, en las comunas no llega internet, en muchas localidades rurales no hay acceso al agua, no hay acceso al agua potable. La gente, por ejemplo, los niños y niñas, para poder estudiar en un establecimiento de la educación media tienen que viajar miles, o sea, no miles, cientos decenas de Se kilómetros. entiende la figura, digamos. Pueden ser millas, pueden ser leguas, qué sé yo, pero se entiende. O internarse también en ciudades grandes, no hay universidad, o sea, en la Araucanía hay un cine, 2 cines en Temuco, y era, o sea, no hay más, no hay universidad en Temuco, una sede en Pucón, otra en Villarrica y una en Victoria, y eso, o sea, las sedes universitarias se concentran los liceos se concentran, hasta el acceso a internet se concentra, y todo en las ciudades, en desmedro de lo que se ve en las comunidades, de lo que se ve en el campo, y es una vida súper difícil. Vivir en la Araucanía es súper complejo. Entonces creo que tenemos que pensar también cómo pensamos en formas de salir de esta desigualdad, en las formas de salir de la pobreza a través de otros mecanismos de participación, otros mecanismos también de reestructuración, y finalmente es como de repartir la torta de otra forma, porque existe mucha concentración de la riqueza, existe también mucha desprotección de los derechos de las comunidades y mucha desprotección de la naturaleza también. Creo que eso es transversal a todos los espacios de la vida que se vive en todo Chile. Y además también en la Araucanía es una zona que existe mucha violencia, no solamente como policial, también existe mucha violencia de género. En la Araucanía hay casos conocidos de Antonia Barra, de Jimmy Sandoval, que fueron víctimas de femicidio. Hay mucha violencia. Y eso creo que también es un tema muy importante que tenemos que pensar en este proceso constituyente, como mediante el aseguramiento de los derechos de las mujeres ponemos un límite a esta actual patriarcal, ponemos un límite a la violencia y vamos configurando un nuevo modelo en que se respeten los derechos de las mujeres y la no violencia. Mira, alguien hace algunos comentarios, pero me surge, no sé si represento bien su inquietud ciudadana, pero tiene que ver un poco con el trabajo de base y la denuncia que tú haces, pues hay mucha gente que vive alejada de la ciudad, que vive alejada de los servicios básicos muchas veces, y la pobreza se vive de una manera un poco, se vive en realidad de manera muy extrema. ¿Qué acciones en estos momentos se han emprendido a nivel social o de base como para revertir situaciones tan extremas como las que viven aquellas personas que están alejadas, ¿no es cierto?, en el fondo de la mano del Estado, de la ayuda del Estado? O sea, igual es bien complejo lo que hemos, por ejemplo, al menos desde mi trabajo he trabajado principalmente en apoyar a las personas y comunidades que no tienen acceso al agua, que es un tema muy fuerte que también se ve en la Araucanía, en una región donde llueve todo el invierno, pero en el verano no hay agua y tienen que llegar los camiones de aljibes a las casas de la gente porque no hay agua y no hay agua potable. También hay una situación de escasez muy fuerte de viviendas sociales. Ahí estamos trabajando bastante con campamentos en Temuco, en Loncoche, tratando de apoyar
ahí lo que estuvimos haciendo también fue, muchas familias no tienen ficha de protección social, entonces fuimos con el equipo también de la campaña con trabajadores sociales a hacer fichas de protección social para que la gente pueda optar a los subsidios, a los beneficios de los campamentos, y ahí tratamos de aportar desde lo que podemos. Igual somos, no tenemos financiamiento de los que tienen la derecha, no tenemos esa cantidad de lucas, pero sí la creatividad y las ganas de seguir apoyando. De hecho, estamos levantando una campaña solidaria en ayuda a los campamentos, como entre mujeres, y ahí tratando de hacer lo que podamos dentro de nuestra realidad. Es un escenario complejo. La lucha en estos momentos y la demanda social es por cambiar el modelo, sin duda, ¿no? Y hay un montón de luchas que se fueron generando a partir de la demanda social, como el no más AFP, ¿no es cierto? La misma lucha por desprivatizar en el fondo el agua. Y así podríamos enumerar los casos que son múltiples. En este caso, para el distrito 23, ¿cuánto ha impactado el cambio climático en tu distrito? Sí, o sea, igual yo creo que evidentemente de que existe un cambio climático que es influyente en los cambios de la temperatura y en los cambios de los ciclos de la naturaleza y que ha generado una disminución de los niveles de agua. También como los efectos del cambio climático se acentúan y se multiplican cuando existe un actuar humano que es absolutamente depredador, acaparador y contaminante. Como planteamos desde Modatima, no es sequía, es saqueo, es decir, que no es solamente la escasez del agua, la escasez hídrica no obedece exclusivamente al cambio climático o a fenómenos de la naturaleza, obedece a que existe un modelo institucional y jurídico que ha privatizado el agua en Chile, que ha depredado los territorios y que también ha aportado en que hoy día en muchos territorios no exista agua. Y eso no solamente, como te decía, no pasa solamente por el cambio climático o la sequía. Hoy día las comunidades no tienen agua porque el agua se la chupan las forestales, los pinos, los eucaliptos, que son millones de hectáreas. Entonces, por ahí me parece súper importante pensar de que si bien existe el cambio climático como un fenómeno global respecto del cual no podemos como desentendernos, el avance de la sequía, el avance de la depredación de la naturaleza obedece, a mi juicio, no solo a factores naturales, sino también al actuar humano y a un modelo económico extractivista que lo que ha hecho también es depredar la naturaleza y los territorios. No hay una compatibilidad, ¿no?, entre el modelo económico y el medio ambiente. Claro, lo que pasa es que igual el modelo, o sea, desde la existencia del sistema capitalista en sí, se ve la naturaleza como un objeto que nos provee de materias primas para poder levantar la economía como un factor dentro de la producción y se desprende como de la importancia de la naturaleza como en sí mismo. Entonces, históricamente pensamos de que el futuro humano y el desarrollo y el progreso humano era exclusivamente crecimiento económico, aumentar el PIB, aumentar como los ingresos, digamos, de manera como monetaria y mercantil, pero que en la práctica no nos dimos cuenta durante muchos años de que la naturaleza estaba sufriendo un impacto y que el agua se está acabando, de que el flora y fauna se está muriendo, de que la naturaleza también tiene derechos, los animales también tienen derechos y por lo tanto no solamente son objetos de nuestras necesidades. Entonces, cuando pensamos también en transformar esta como perspectiva, es también pensar en cómo cambiamos este paradigma de relacionarnos con la naturaleza desde como somos personas, somos mujeres, somos hombres y por lo tanto estamos por sobre los animales, por sobre las plantas, por sobre los árboles y podemos hacer lo que queramos. Eso creo que ese tiempo ya pasó y hoy día precisamente tenemos una oportunidad histórica de establecer distintos principios, límites al actuar del Estado, al actuar de los privados, a la economía y que deben estar plasmados en un proceso constituyente que resguarde los derechos de la naturaleza y que también levante una constitución ecológica.
Mira, nosotros desde Constituyente Organizado estamos convencidos de que el cambio no pasa por la derecha que actualmente está en el poder. Y efectivamente es la ciudadanía la que generó la demanda, ¿no es cierto? Y que quizás el sistema político tampoco fue capaz de generar la lectura adecuada para poder responder en el fondo a la demanda real, ¿no es cierto?, que tiene la ciudadanía. Se busca una solución pacífica con la Asamblea, sin embargo se brinda, ¿no es cierto?, esta oportunidad democrática, pero nos encontramos con un problema: la unidad de la izquierda. Nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a una asamblea constituyente en la cual la izquierda se presenta y las izquierdas se presentan de manera absolutamente dispersa, en una legítima dispersión que lo he dicho ya durante las últimas 2 semanas en cada entrevista que he hecho. Pero esa legítima dispersión es incompatible con el método de Hunt, dado que privilegia, ¿no es cierto?, la mayoría según lista. Y en este caso la lista que va en una sola es la derecha, ¿no es cierto? La izquierda va en múltiples listas en los distintos distritos, llegando incluso hasta 7 y 8 listas en algunos casos. Como si tuviéramos que hacer un llamado a la unidad de la izquierda para evitar en el fondo la sobrerepresentación de la derecha, ¿por dónde iría la unidad de la izquierda en este momento? Sí, mira, yo creo que es súper importante primero como identificar al enemigo. Muchas veces existe como desde distintos sectores de izquierda, desde la centroizquierda hasta la izquierda más crítica y más radical, muchas diferencias que siempre hacemos valer para cualquier tipo de discusión. Y creo que hoy día hay que decir, bueno, sí, podemos tener nuestras diferencias, nuestras lejanías sobre ciertos temas, pero hay cosas que nos unen, y que una de las cosas que nos unen es que queremos una justicia social y que queremos transformar este modelo y que queremos que las cosas se repartan de otra forma. Y eso nos diferencia de la derecha, que lo que quiere la derecha es plasmar este modelo, que lo que quiere la derecha es seguir con este régimen autoritario, con este régimen de exclusión. Y hablo de la derecha no solamente de la derecha económica, que históricamente ha sido representada por las élites y que hoy día levanta el gobierno de Sebastián Piñera. También hablo de todos quienes durante 30 años administraron en este modelo neoliberal y este modelo de represión. Si bien existe esta las listas de derecha, también a mi juicio existen muchos como lobos con pijama con traje de conejo, con piel de conejo, que se ponen ahí se ponen ahí el disfraz y que terminan todos siendo por la justicia social, por el derecho al agua y la descentralización y por los derechos del pueblo, y están todos protestando siempre, y uno dice, pero en verdad, de verdad, sí. Y claro, también existe como una parte de la derecha que está unida, que es la derecha más formal, pero que también dentro de listas como de la ex concertación, de la nueva mayoría, también hay personas que han sido administradores de este modelo durante 30 años. Ahora, claramente dentro de la izquierda existe mucha dispersión, y eso tiene que ver con las múltiples diferencias que existen, y de la incapacidad de poder construir un diálogo así transversal. Pero creo que hoy día lo importante es poder construir y levantar una claridad política que nos permita identificar quiénes son nuestros enemigos, que precisamente son quienes han sustentado este modelo de desigualdad y de injusticia social durante estos años, y que tenemos que pensar también cómo vamos a luchar contra ellos. En mi caso, yo soy independiente, voy para la lista Aprueba Dignidad, porque tomé una decisión estratégica, es decir, con qué tenía yo más posibilidades de enfrentar a la derecha, con determinada lista que me diera garantía de independencia, de que también le diera prioridad y protagonismo a los movimientos sociales. Y creo que hoy día el desafío es ir pensando, bueno, cómo podemos unificar para enfrentarnos a esta derecha. Y creo que al menos la apuesta que hemos levantado desde la campaña ha sido desde la construcción de contenido y de un programa constituyente, claro. O sea, como que lo que nos diferencia finalmente de ellos es que nosotros igual tenemos ideas para la transformación social, queremos que las cosas no sigan así, y si uno lee también los contenidos y las propuestas, también hay diferencias importantes. Entonces yo creo que cuando hablamos de la justicia social, de los derechos colectivos, del fin de la FP, de un sistema de salud digna, de educación digna, también pensamos en las formas como podemos generarlo. Y eso nos diferencia también de las otras candidaturas y de las otras listas. Y hoy día me ha tocado como la responsabilidad también de liderar
quizás como la izquierda dentro del proceso constituyente, dentro del Distrito 23, que es complejo porque la Araucanía es una región que históricamente ha estado en manos de la derecha, pero que para el estallido social había mucha juventud en las calles, mucha gente caceroleando, hay mucha gente que está harta de este modelo, y creemos que podemos ser la voz de las personas descontentas, de las personas que quieren cambiar este modelo, que creen en los derechos de las mujeres, que creen que podemos modificar las cosas y que creemos que tenemos que proteger la naturaleza, los animales y todas las formas de vida. Creo que desde este como discurso de unidad y de contenido y de identificar también quiénes somos y quiénes no somos, tenemos que levantar este proceso de unidad. Y creo que la unidad va por precisamente identificar qué es lo que queremos, y qué es lo que queremos es que todos aquellos aspectos de la vida, como la salud, la alimentación, la vivienda, la seguridad social, el trabajo, deje de ser concebido y considerado como un negocio, como un producto mercantil, por este ordenamiento jurídico y económico, y que finalmente sean concebidos como derechos humanos. Y esa distinción nos hace apartarnos del modelo neoliberal, nos hace apartarnos de esta concepción de este sistema de mercado, y nos hace identificarnos como contrarios y opuestos a la derecha y a quienes durante todos estos años han administrado este modelo neoliberal. Manu, por mi parte, el agradecerte que hayas estado con nosotros. Constituyente Organizado es una plataforma que está dispuesta a generar el diálogo de la izquierda. Ahí está nuestro límite. No pasamos de ella. Y confiamos en realidad de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo en la reducción de la dispersión de los votos, de modo de poder enfrentar estratégicamente de mejor modo el día de la elección. Agradecemos tu compañía. Para mí es un placer haberte entrevistado en este momento y haber sabido algo más de ti. Esperamos que llegue tu candidatura a buen puerto. Nosotros ya decidimos y hemos dicho que tú eres una extraordinaria candidata sin duda. Y así que después de esta entrevista te vamos a elevar a un rango de supercandidata del Distrito 23. Dale un abrazo, muchas gracias, lo que necesiten igual. En buena hora. Un abrazo para ti y muchas gracias por todo. Y les recuerdo a todos los que están aquí y los que van a ver el video a posterior, que el viernes nos encontramos con Luis Mariano Rendón. Y así que no se lo pierdan el día viernes a las 20 horas. Gracias a todos los que nos acompañaron. Chao.